Muy buenas noches. Estamos con el senador José Miguel Durana. Ustedes lo ven allí en pantalla, disponible a responder las preguntas que le hemos preparado para, como siempre, intentar, lo logramos habitualmente, que responda satisfactoriamente las preguntas que tenemos para enterarnos de temas que son de mucho interés para ustedes que están en sus casas. Bienvenido, senador. Gracias por aceptar la invitación pues, a conversar con Notivisión. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Un gusto también de poder compartir con los televidentes de canal Morrovisión en el programa diario de Notivisión. Gracias, es muy amable. Mira, hay un asunto que quería consultarte en primer lugar. Eh, Tú tuviste una reunión con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, telemáticamente, ¿no? Por videoconferencia. ¿Se puede enterar la opinión pública ariqueña parinacotense cuál fue el tenor de esa conversación? Y la verdad es que tuvimos dos temas muy importantes. El primero se focalizó obviamente en la denuncia que se hizo frente a la Superintendencia de Electricidad y Combustible con respecto al crecimiento que habían experimentado las cuentas de la luz Ah, durante específicamente el mes de mayo. Y en esa oportunidad también estuvo Luis Ávila, quien es el Superintendente Nacional de Electricidad y Combustible, sobre la base de poder identificar de manera concreta cuáles eran efectivamente las razones por las cuales se había generado el incremento de la luz. Él nos explicó el procedimiento. Este es un procedimiento que se focaliza sobre la base de que en ciertos periodos extraordinarios, como el que le tocó vivir a la región de Arica y Parinacota, las distribuidoras están autorizadas para poder tomar el estado de la luz a través del cálculo de un promedio de 6 meses. Mi consulta fue bastante directa porque nosotros vimos en esa oportunidad que se estaba tomando la lectura de un mes que se canceló en abril, era marzo-abril, y luego volvían a repetir el mes de marzo, que se consideraba hasta el mes de mayo. Bueno, él, dentro de las explicaciones comentadas, finalmente me dice de que la distribuidora eléctrica, en este caso CGE, dio respuesta a más de 1.550 presentaciones que se hicieron en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en especial en domicilios particulares y también en algunos pequeños negocios que cerraron sus puertas y que también finalmente se les experimentó esta alza, y estos procesos debiesen tender a normalizarse durante los meses de junio y julio, en que si finalmente hubo un incremento en el costo de la luz, esto debiese ser compensado en junio o en el mes de julio. ya. Y si aún así las personas no quedan conformes, obviamente que ellos pueden solicitar una revisión a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y ahí finalmente, en ese caso en particular, se hace la presentación y se conmina a que finalmente el cliente, junto a la distribuidora y actuando la superintendencia de mediador, puedan evaluar de manera concreta el reclamo que hace el usuario frente a una determinada situación en donde éste no quede conforme con respecto a los valores que le han cobrado. Ya. O sea, El segundo punto, Enrique, de manera muy genérica, es estoy trabajando en finalmente qué pasa con Arica después de la pospandemia, y ahí estuvimos viendo algunas situaciones muy concretas desde el punto de vista de lo que le corresponde al Ministerio de Energía, tanto en lo que significan apoyos energéticos, ferias comerciales, galerías, también alguna relación muy puntual con respecto a los proyectos de energía renovable, y finalmente todas aquellas acciones que se tienden a desarrollar y que aún están pendientes en la comuna de General Lago, principalmente particularmente. en localidades de la comuna de Putre, en nuestra provincia de Parinacota. Además, está decir que aún también tenemos pendiente la electrificación en Chaca, y en eso obviamente versó este encuentro que tuvimos con él el día lunes de la semana que está culminando ya mañana.
se vio o se puede ver como una reunión bastante productiva, por lo que veo. Ahora, lo que sabes que acabas de decir algo que lo conversamos el jueves pasado, en estas conversaciones que tenemos, de pensar en el futuro, en construir futuro, generar un plan que dé esperanzas para que la gente que vive, las personas que vivimos en Arica y Parinacota, podamos tener confianza y esperanza en que las cosas pueden ser mejor si se empiezan a trabajar desde ahora. El futuro se construye hoy, no mañana, ¿verdad? En ese sentido, me parece estupendo que mantenga esa premisa, pues, de pensar en que Arica necesita realmente un salto hacia adelante. Bueno, estamos muy atentos a eso. Yo hoy día a las 3:30 de la tarde participé en un conversatorio que realizó el Ministerio del Trabajo con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y también estuvo el director nacional de CENSE, en donde se dieron una encuesta, se dio a conocer una encuesta que desarrolló el Observatorio Laboral de la región de Tarapacá, aquí en Arica y Parinacota. Se encuestó cerca de 77 empresas que representan más o menos sobre 550 trabajadores, y se identificaron cuáles son sus principales problemas que han sufrido durante la pandemia del COVID-19, cómo ha sido la recepción de las medidas que están focalizadas a través del seguro de desempleo, de lo que son las boletas de honorario. Obviamente que hay una percepción de que finalmente el FOGAPE no está llegando de manera concreta hacia todos los sectores. También con respecto a los programas que desarrolla Cercotec, que desarrolla Corfo, que desarrolla INDAP, que desarrolla también el FOSIS. Finalmente son ayudas, pero son ayudas en pequeñas cantidades. La verdad que se genera una mayoritaria postulación, pero los recursos son limitados y dan a conocer ciertas cantidades, postulan 800 micro o pequeñas empresas o emprendedores, y solamente hay recursos para 40 o 40, claro. Entonces, pasa a ser un problema no menor, y sobre esa base nosotros también tenemos que ir pensando en cuáles van a ser la forma en que vamos a canalizar los proyectos para generar este marco de entendimiento en donde se acordaron junto a todos los sectores políticos un marco fiscal presupuestario en donde claramente hay una especial atención a la crisis sanitaria, pero que debe focalizarse en el futuro a la crisis social y a la crisis económica. Así es que frente a esas medidas vamos a seguir conversando con autoridades, en especial también para conocer, nosotros tenemos una estrategia de desarrollo regional que está aprobada, es una estrategia de desarrollo que es bastante joven porque es del 2017, aún le queda, tiene un horizonte muy amplio, y en eso el tener esta ventaja de poder contar con una estrategia de desarrollo regional aprobada significa que podemos impulsar programas con financiamiento público para apoyo directo al desarrollo en cada una de esas áreas que están insertas en esta estrategia. Y por lo tanto, creemos de especial importancia lo que significa la focalización del PETSE. Hay decisiones que se deben tomar con respecto a la continuidad de este programa, que tiene como principal objetivo impulsar directamente acciones que están focalizadas a desarrollarse de acuerdo a lo que la región determina. El plan Alto Andino, que es un tema pendiente Claro. que debe resolver el gobierno, y finalmente el poder seguir desarrollando y estar muy atento a ciertos programas que de una u otra manera van proponiéndose al nivel central. Uno de ellos, por ejemplo, es el poder potenciar el desarrollo turístico en 2 años en que toda actividad turística tenga IVA o tenga impuesto cero. La verdad que si fuese esa una de las alternativas, obviamente que la región de Arica y Parinacota no puede quedar fuera.
Qué bien. Para turismo se había aprobado ya un fondo de 5.000 millones, ¿no? Que no sé si van a ser entregados parceladamente, pero había ya una disponibilidad para particularmente el turismo. Sí, efectivamente había una disponibilidad aprobada por el Consejo Regional. La verdad es que no sé cuánta plata habrá alcanzado a que se haya entregado efectivamente a Senatur. Lo importante es que eh, tengamos claro que si hoy día no puedo entregar, las razones están archisabidas y Claro. no tenemos mucha alternativa de poder efectivamente de poder cambiar esa situación durante este año, pero lo que sí es que apenas termine esta pandemia, ojalá sea en el más mínimo plazo posible, siento que hay una responsabilidad moral de quienes ocupamos cargos públicos en que podamos tener un plan alternativo, podamos focalizar ese plan alternativo y, como se dice en el fútbol, podamos salir jugando desde el minuto 1 que termine la pandemia y no empezar recién a definir o a estudiar finalmente cuál va a ser el marco en el cual nosotros vamos a tener que movernos para generar las políticas de desarrollo. Yo vuelvo a insistir en la estrategia de desarrollo regional. No todas las regiones lo tienen y obviamente que es un marco de desarrollo en donde la inversión pública puede jugar un rol tremendamente importante para ayudar a la empresa, para ayudar a los emprendedores y finalmente a poder generar trabajo, desarrollo y futuro para nuestra región. Bien. Senador, el tema de que los adultos mayores de 65 años, entiendo, van a poder pagar o van a estar solos, repetido, pagar el 50% del pasaje en el transporte público. ¿Eso cuándo comienza por fin a ser realidad? ¿Qué día, a partir de qué día esto se puede hacer efectivo? Bueno, esta es una de las medidas que se legisló producto del estallido social. Este es un tremendo beneficio para nuestros adultos mayores sobre 65 años, quienes van a poder utilizar el transporte mayor, no comunal, rural y también interurbano, Ya. con un importante descuento de un 50% y la diferencia va a ser subsidiada por el Estado de Chile. Esto comienza a funcionar el 1 de julio. Ah, Es una noticia muy importante y que va a permitir efectivamente ser un alivio para nuestros adultos mayores. Lamentablemente no están los taxis colectivos. En el caso de Arica es importante la presencia de movilización colectiva auto. No están considerados, sino que en esta primera etapa son el transporte mayor, pero debemos reconocer que igual va a ser un tremendo alivio y va a ser muy importante porque va a permitir efectivamente de que la persona adulto mayor, cuando termine esta pandemia, porque tampoco es que el 1 de julio llegue y salga, sino que cuando termine la pandemia, obviamente pueda moverse dentro de los límites de la región o interurbano a un costo mucho más asequible al bolsillo, obviamente, de ese adulto mayor. Este tema de que los colectivos, los autos colectivos no van a estar afectos a esta rebaja, ¿en Santiago también se produce el mismo efecto? ¿Los taxis, los colectivos de allá? Sí, no está considerada la movilización colectiva en autos. En general. Pasa que hay otras regiones que tienen distintas alternativas también de movilización. Ya, Además, está que Santiago tiene el metro, sí. tiene obviamente esta red de Metrobús. En otras regiones también hay Metrotren. Entonces, en el caso concreto nuestro, está focalizado fundamentalmente a las micros, Ya. al transporte interurbano, ya sea cuando uno viaja de Arica al sur, y también
en materia rural para la conectividad con las comunas del interior. Ya, ok, está clarísimo. Tengo dos preguntas más que me quedan todavía por hacer, y una de ellas tiene que ver con el proyecto que está en el Senado, este miércoles, entiendo, aprobó el Senado el proyecto que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de la pandemia COVID-19. ¿De qué manera se va a eso a ver en la familia, en las personas que necesitan comprar remedios? Sí, en concreto, esta es una moción parlamentaria de la Comisión de Salud, quienes han visto que en tiempos de pandemia se ha hecho difícil el poder adquirir ciertos remedios específicos, fundamentalmente en los que son las farmacias, las cadenas. Entonces, se idea un sistema mucho más ágil que permita fundamentalmente al adulto mayor, que ya sabemos que tiene un tratamiento y que es de manera permanente, poder hacer mucho más asequible, mucho más fácil el que ellos puedan conseguir estos remedios. Doy un caso concreto: si una persona obviamente tiene un remedio que es bastante específico y necesita la receta médica, entonces al final es que si esa persona está con un tratamiento permanente, va a poder tener el remedio sin mayor trámite. Un Por lo enfermo menos crónico, decir, ¿no? dure, claro, mientras dure y mientras estemos en este estado excepcional constitucional de catástrofe, en donde las personas no pueden salir, Claro. donde se hace muy estricto el requisito, y lo que no puede pasar es que esa persona se quede sin su remedio, porque para poder conseguirlo tiene que hacer entre 2 o 3 trámites. Sí, eso es cierto. Es un buen apoyo en estos momentos que las cosas están bastante más complicadas, ¿no?, que lo normal. Y finalmente hay la propuesta del presidente de Renovación Nacional, de Mario Desbordes, que él plantea que una manera de resolver rápidamente un apoyo económico a las personas sería que pudiesen retirar el 10% de sus ahorros de la AFP. ¿Lo ves eso posible? Mira, yo tengo una posición bastante liberal en esa materia. Obviamente que ahí mi partido, no soy parte de mi partido en general, mi bancada es mucho más conservadora. Yo efectivamente creo que nosotros debiésemos explorar la alternativa de que determinados sectores de la ciudadanía tengan acceso a retirar parte de sus fondos. Ya. Ahora, no todos, no pueden ser todos desde mi personal punto de vista, porque eso significa un colapso en el sistema. Es decir, el 10% del total de cotizaciones previsionales que administran los fondos de pensiones, obviamente que no están en dinero en efectivo. Y al minuto de transarlos, no valen lo mismo. Porque están en bonos soberanos, están en bonos de distinta especificidad, dentro de lo que está el marco de la ley, en lo que tú finalmente puedes generar esa inversión. Y por lo tanto, cuando tú finalmente, es como cualquier persona que tiene o empresa que tiene acciones, ellos saben que esas acciones tienen un valor mientras son acciones. Claro. Pero tú quieres vender esas acciones, no tienen el mismo valor. Por lo tanto, generar un marco legal en donde efectivamente tú provoques que sí o sí en un plazo de 30 o 40 días tú debes entregarle un 10% a todo el sistema, yo lo veo bastante peligroso. No obstante eso, creo que efectivamente sí hay sectores de la ciudadanía que necesitan hoy día, y que puede ser una real alternativa o ayuda el que nosotros podamos legislar la posibilidad de que se le entregue un aporte dentro de lo que son sus cotizaciones previsionales. Estoy hablando de personas que tienen fondos de AFP que no están trabajando, ya que efectivamente pueden tener
más de 80, más de 90 millones de pesos en su AFP y están con enfermedades, están con personas que aún les queda un tiempo para poder pensionarse, para poder jubilar. Entonces, esas personas tampoco están cotizando, por lo tanto su fondo está absolutamente detenido. Entonces, yo creo que existen ciertas especificidades que son necesarias de poder efectivamente evaluarlas de tal manera de que se pueda entregar. Y en esto, obviamente, de acuerdo a los rangos de edad, algunas personas hay que devolvérselas, otras personas podrán ir en condición de préstamo, que posteriormente la podrán devolver porque les quedan más de 20 o 25 años de vida laboral, pero creo que finalmente es una alternativa concreta o real para que nosotros podamos de una u otra forma también responder frente a las necesidades que tiene la ciudadanía y que lamentablemente muchas veces no son parte ni del 80% más vulnerable, ni del 90% que están dentro del registro social de hogares, y esas personas no reciben nada, porque son personas que en algún minuto perdieron su trabajo, eran de situación económica media acomodada, podían realizar alguna actividad, se movían, digamos, en diferentes tipos de actividades, y hoy día la pandemia los tiene en edad de riesgo, los tiene adentro de sus casas y sin ninguna posibilidad de ayuda por parte del sistema estatal. Bien, es una posición más flexible entonces la tuya con respecto, como decía, a tus pares en el Senado. Pero Yo presenté un proyecto de poder efectivamente acotar, lo declararon inadmisible. Yo siempre he estado abierto a la posibilidad de que se pueda acceder a estos fondos de pensiones, pero en ningún caso puede ser para todos. Es decir, una acción de esas características, yo creo que finalmente genera un caos mayor del que finalmente podamos poder o sea, es aceptar. peor el remedio que la enfermedad, claro. Sí, porque la acción tiene un valor mientras está en el mercado, Claro. pero tiene otro valor. Usted sabe muy bien, tiene otro valor si es que finalmente una norma le exige que deben tener un 10% de disponibilidad líquida para todo el sistema. Eso obviamente que sería difícil. Bien. Bueno, senador, hemos llegado al final de mi tiempo televisivo. Agradecido pues por su compañía y esta conversación. No, y solo decirle a quienes tienen automóviles que se prorrogó los plazos de la revisión técnica. Así es Ah, que ya, ya. todos los autos de todos los dígitos van a poder desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre hacer su revisión técnica. Creo que es una buena noticia. Sí, de hecho, día para adelante la cosa. Estaban muy preocupados. Así que septiembre, dígito 1 y 2, octubre 3 y 4, noviembre 5 y 6, diciembre 7 y 8. Bien, buena noticia para cerrar esta conversación. Que estés muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Un Bien. abrazo. Y luego más noticias en Notivisión.